Vamos a ver gente la cual, mientras reciba cosas temporales, va a estar feliz de seguir a Jesucristo. Pero el momento que Jesucristo les diga, yo soy el pan del mundo, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el que soy, yo soy Dios, se van a alejar. Porque con los beneficios estamos felices, con los beneficios estamos conformes, pero no nos gusta quién eres. No nos gusta que nos confrontes con quién eres. Juan capítulo 1, versículo 35 hasta el versículo 51 es el pasaje que voy a leer, ¿sí? El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, «¿Qué buscáis?» Ellos le dijeron, «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?» Les dijo, «Venid y ved». Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Y este halló primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, «Sígueme». Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret». Natanael le dijo, «¿De Nazaret puede salir algo bueno?» Le dijo Felipe, «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Le dijo Natanael, «¿De qué me conoces?» Respondió Jesús y le dijo, «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Respondiendo Natanael le dijo, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Respondiendo Jesús y le dijo, «Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». Y le dijo, de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bueno, hermanos, no se asusten, ya sé que la semana pasada la prédica ha durado 1:20 y eran menos versículos. Hoy día no voy a exponer todo este pasaje, pero he querido leer todo hasta el versículo 51, concluyendo este capítulo. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de un mismo tema. Lo que vamos a ver son los primeros discípulos de Jesucristo. Específicamente el día de hoy vamos a poder llegar en nuestra exposición, espero, hasta el versículo 42. Vamos a ver a los primeros discípulos de Jesucristo. Y como deben recordar, hermanos, en nuestro último estudio vimos cómo Juan el Bautista no estaba buscando nada más que ¿qué? Juan el Bautista estaba buscando de que las personas conozcan a Jesucristo y conozcan a nuestro Señor Jesucristo, y no solamente eso, sino de que también lo sigan, ¿sí? A Juan el Bautista no le interesaba nada más que Jesucristo sea conocido, que Jesucristo sea proclamado. Incluso, como ya vamos a ver el día de hoy y vamos a continuar viendo hasta el capítulo 3 de este mismo evangelio, Juan el Bautista va a estar feliz de perder él discípulos con tal de que Jesucristo sea seguido, con tal de que Jesucristo, como él va a decir más adelante, crezca y él mengüe. Y en cierta manera es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista va a enviar a 2 de sus discípulos a que conozcan a Jesucristo. Y este pasaje, hermanos, en cierta manera ya lo hemos comenzado la semana pasada en el versículo 33, cuando Juan, mirando a Jesucristo una vez más allí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Y la semana pasada, hermanos, hemos profundizado en este tema de por qué se le llama a Jesucristo el Cordero de Dios. Y una vez más, Juan, pero al día siguiente, nos dice el apóstol Juan, va a ver a Jesucristo y va a clamar, va a elevar la voz y va a decir, «He aquí el Cordero de Dios». Y de aquí en adelante, hermanos, comienza algo que es sumamente importante, en cierta manera un hito en la historia. Porque lo que vamos a empezar a ver en este pasaje es lo que continúa sucediendo hasta nuestros días. Personas las cuales claman quién es Jesucristo, personas las cuales apuntan a quién es Jesucristo, y entonces personas las cuales se convierten en discípulos de Jesucristo por ese clamor, por esa predicación.
En este momento, hermanos, estamos viendo lo que ya he mencionado, los primeros discípulos de Jesucristo. Pero esto es simplemente el inicio de miles de millones de personas hasta nuestros días, que después de haber conocido y entendido quién es nuestro Señor Jesucristo, van a decidir con corazón sincero abandonar todo para seguirlo a Él. Y eso es lo que va a suceder específicamente en este pasaje. Hay hombres los cuales están buscando la salvación. Hay hombres los cuales están buscando al Mesías. Hay hombres los cuales han sido instruidos respecto a quién es Jesucristo. E inmediatamente se les apunte, no van a perder el tiempo y van a ir a nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje, hermanos, si bien vamos a ver muchas cosas, este es el mensaje central, los primeros discípulos de Jesucristo. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? ¿Qué es lo que va a suceder en este acontecimiento, en este encuentro que van a tener con nuestro Señor? Ahora, obviamente, hermanos, sé que hay ciertas diferencias entre ellos y nosotros. Ellos, a diferencia de nosotros, sí tenían el privilegio de poder acercarse a Jesucristo de manera personal. Como el mismo apóstol Juan nos va a decir en su primera epístola, el apóstol Juan va a decir lo que hemos palpado con nuestras manos, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído con nuestros oídos, eso les predicamos. Esa sí es una diferencia con nosotros. Nosotros no palpamos a Jesucristo, nosotros específicamente no podemos verlo con nuestros ojos. Nosotros, como el apóstol Pedro va a decir, le amamos aunque no le hayamos visto, pero hay muchas características de estos primeros discípulos que, como vamos a ver hasta el final de esta exposición, se aplican a todos nosotros, hermanos. A todos nosotros. Varias cosas que vamos a ver el día de hoy. Una de ellas es la búsqueda que tenían estos hombres. La búsqueda que tenían Andrés, la búsqueda que tenía Juan acerca del Mesías. Vamos a hablar un poco de eso. Al mismo tiempo, hermanos, vamos a combinar lo que siempre se debe combinar cuando tú hablas de la responsabilidad del hombre. Vamos a ver hombres que están buscando a Cristo, pero al mismo tiempo el día de hoy también vamos a hablar de la soberanía de Dios. De la soberanía de Dios en la salvación, algo que vamos a ver hasta el final de esta exposición también. Vamos a ver también, hermanos, la obra que Jesucristo va a hacer en sus seguidores. La obra que Él ya tiene planificada de antemano para todos sus discípulos. Vamos a ver también quién es Jesucristo. Vamos a hablar un poco de su omnisciencia. E incluso hasta el final del pasaje, el versículo 51, vamos a hablar un poco acerca de la gloria que Jesucristo vino a mostrar. Y aparte de todas esas cosas, hermanos, sinceramente también quiero hacerles notar algo. Ustedes van a ver esto en los evangelios. Cada encuentro de cada persona en particular con Jesucristo, hermano, va a tener diferentes matices. Y ahora aquí voy a intentar ser lo más claro posible. Hermano, para que cualquier persona llegue a la salvación, el contenido, la predicación, quién es Cristo, es el mismo contenido, ¿sí? Todos aquellos que llegamos a la salvación en Jesucristo tenemos el mismo contenido de fe. Creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios que se hizo hombre para vivir una vida perfecta por nosotros, para pagar los pecados que nosotros deberíamos haber pagado, aquel que resucitó de entre los muertos venciendo la muerte y que nos regala la vida eterna por la fe, solamente por la fe. Ese es el contenido de nuestra fe. Todos los discípulos de Jesucristo hasta el día de hoy reconocen a Jesucristo como su Mesías, como su Salvador. Todos tenemos el mismo contenido de fe. Pero hermano, la forma en la que llegamos a Jesucristo varía. Y eso es algo que tú vas a ver en todo el Evangelio de Juan. Una va a ser la conversación que Jesucristo va a tener con Andrés, con Juan. Otra va a ser la forma en la que va a llegar Pedro, por ejemplo. Pedro va a llegar por invitación de su hermano Felipe. Más adelante vamos a ver que esto va a suceder incluso entre amigos. Más adelante vamos a ver cómo es que una mujer samaritana va a llegar a la fe. Vamos a ver el encuentro de Nicodemo con Jesucristo. Vamos a ver el encuentro con diferentes personas con Jesucristo y vamos a notar que si bien el contenido de su fe va a ser el mismo, todas estas personas van a terminar declarando a Jesucristo como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador del mundo. Todos ellos van a hacer lo mismo, pero la forma en la cual van a tener un encuentro con Él va a ser distinta. Y eso es importante, hermanos, ¿por qué? Porque hay muchas iglesias, lamentablemente, que creen que todos llegan de la misma manera, ¿sí? Todos llegan de la misma manera. Entonces ya tenemos nosotros en el año 2 semanas en las cuales invitamos personas a un evangelismo, lo cual no está mal si hay iglesias que hacen eso, pero no es la única manera en la que las personas van a llegar a la fe. Como vamos a ver el día de hoy, Dios está dispuesto a utilizar instrumentos como hombres como Andrés, como Juan,
Dios estaba dispuesto a utilizar diferentes instrumentos y formas de llamar a su pueblo, a los cuales los va a guiar al mismo contenido de la fe, a la misma doctrina, pero de diferentes maneras. Y probablemente ustedes, cuando se encuentren con diferentes hermanos y empiecen a conversar, van a notar eso. Van a notar cómo Dios ha obrado en ustedes de diferentes maneras, en diferentes contextos, en diferentes circunstancias, pero esto sí, llevándolos a una misma fe, a la fe de que Él es el Mesías, Él es el Salvador del mundo. Y es eso lo que también vamos a ver en este pasaje. Comenzando, hermanos, como ya les he mencionado, está Juan el Bautista acá. Juan el Bautista, que ya tenía muchos discípulos, la Biblia nos dice de que de todas partes de la región de Judea venían a ser bautizados por él. Juan el Bautista, el cual ya había llamado la atención incluso de los líderes judíos, a tal grado que los judíos incluso llegaron a poder confundirlo con el Cristo. Hemos visto eso hace algunas semanas cuando los judíos se le acercan a Juan el Bautista y le preguntan: ¿quién eres? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? Queremos saber quién eres. Juan el Bautista les va a decir: no importa quién soy yo, no importa quién soy yo. Lo que importa es mi mensaje, lo que importa es aquel que está viniendo después de mí. Está viniendo alguien más grande que yo, va a decir Juan el Bautista, alguien que a pesar de que ha comenzado su ministerio después, alguien que a pesar que ha nacido después que yo, Él es más grande que todos, va a decir Juan el Bautista. Yo soy solamente una voz que clama en el desierto. Y es así, hermanos, lo que está sucediendo en este contexto. Estamos en ese contexto. Y entonces Juan el Bautista, una vez más, mirando a Jesucristo, este es el segundo encuentro de Juan el Bautista con Jesucristo en el Evangelio de Juan, se nos dice de que estaba mirando que Jesucristo andaba por ahí y una vez más elevó la voz y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Pero ahora se nos da un detalle distinto. Un detalle distinto al del pasaje anterior. ¿Cuál es ese detalle? Que le oyeron hablar, versículo 37, los dos discípulos y siguieron a Jesús. Juan el Bautista señala a Jesucristo y entonces dos personas, dos hombres, los cuales los vamos a identificar más adelante como Andrés y como el mismísimo apóstol Juan, van a escuchar acerca de quién es Jesucristo y estos hombres van a querer ir a conocerlo. Y esto, hermano, sinceramente es un ejemplo de lo que todo predicador debe hacer. Es un ejemplo de lo que todo pastor debe hacer. Nosotros, hermanos, estamos simplemente para apuntarte a quién es Jesucristo, para mostrarte quién es el Mesías, para mostrarte quién es Él, qué es lo que Él ha hecho por ti, qué es lo que Él quiere de ti. Y tu trabajo, como vamos a ver el día de hoy, es ir y seguirlo a Él. Poner tus ojos en Él y buscar conocerlo a Él específicamente. Entonces, dos de los discípulos de Juan el Bautista, oyendo que una vez más se le dijo a ellos: este es el Mesías, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, van a ir a conocerlo, van a querer ir a ver quién es Jesucristo. Y nuestro pasaje en el versículo 37 termina diciendo: y siguieron a Jesús. Nos encontramos con estos dos hombres, hermano, que quieren conocer a Jesucristo. Ahora, aquellos hermanos que han estudiado tal vez ya con nosotros el epístola a los Romanos, aquellos que tienen un conocimiento tal vez un poco más profundo de lo que es la salvación, nosotros sabemos, hermano, de que la Biblia dice de que no hay quien busque a Dios, ¿sí o no? Pero aquí nos encontramos con dos hombres que están buscando esto. Dos hombres los cuales están buscando conocer quién es Jesucristo. Están buscando saber quién es Él. Y esto es importante, hermanos, ¿sí? Porque si la Biblia en cierta manera nos dice no hay quien busque a Dios, eso no le quita la responsabilidad a las personas de buscar a Dios, por si acaso. Eso no le quita la responsabilidad a las personas de ir y saber y buscar, conocer quién es Él y qué es lo que quiere de nosotros. Y lo que vemos acá específicamente no es una contradicción, pero si nosotros ampliamos nuestro conocimiento de lo que la Escritura claramente enseña, hay algo que vamos a reconocer hasta el final de este pasaje, que es necesario que lo tengas presente desde este momento. Estos hombres, los cuales están yendo en búsqueda de Jesucristo, son hombres los cuales Jesucristo ya conoce, son hombres los cuales Dios ya conoce, son hombres los cuales Dios incluso ya había planificado que esto suceda. Ya había planificado que ellos lo busquen. Y esto es algo que vamos a ver hasta el final de esta exposición, pero que está sumamente claro. Pero hay algo que debemos reconocer también, hermanos. Y es de que si bien no hay quien busque a Dios, lo que ya estaba sucediendo en el contexto de estos dos hombres, Andrés y Juan, es que a estos hombres ya se les había predicado acerca de Jesucristo.
Es más, ellos habían sido discípulos del hombre más grande hasta este momento llamado Juan el Bautista. Y como ya hemos mencionado, Juan el Bautista tenía la misión, tenía el compromiso de proclamar aquel que iba a venir. Juan el Bautista estaba comprometido con proclamar, con predicar y apuntar quién es nuestro Señor Jesucristo. Entonces estos dos discípulos, hermanos, ya habían sido en cierta manera introducidos a quién era Jesucristo. Lo único que estaban haciendo es esperar que llegue. Juan el Bautista ya estaba predicando acerca de quién es Él y por qué tenemos la necesidad de un Salvador. Juan el Bautista bautizaba a sus discípulos, como el mismo título que le ponemos, Bautista, lo dice, como una manera de mostrarles: ustedes están impuros, ustedes están sucios, ustedes son pecadores, ustedes necesitan un Salvador, ustedes necesitan un Mesías. Entonces esto es importante, porque no encontramos específicamente aquí a dos hombres los cuales están completamente aislados de la religión, están completamente aislados de la predicación, y entonces de manera voluntaria, natural en ellos, empiezan a buscar a Jesucristo. No, son hombres en los cuales la Biblia misma nos dice de que Dios ya estaba obrando a través de su palabra. El apóstol Pablo va a decir eso acerca de los tesalonicenses en 2 Tesalonicenses capítulo 2, de que la forma en la que Dios obró en la vida de estos hombres para que ellos lleguen a la salvación fue ¿cómo? Fue con alguien que les predique la verdad. Y eso es lo que estaba sucediendo con estos dos hombres. Alguien les estaba predicando la verdad. Juan el Bautista les estaba proclamando quién es Jesucristo, quién es Él y por qué lo necesitaban tanto. Entonces no es de extrañar, hermanos, de que estos hombres, escuchando esa predicación, escuchando ese llamado a buscar al Mesías, inmediatamente se les apunta y se les dice: ahí está el Cordero de Dios. ¿Qué van a hacer ellos? Van a ir corriendo a ver quién es Él. Y lo que va a suceder es lo que hemos leído en Jeremías capítulo 29. Aquel que me busque de todo su corazón, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a encontrar. Y eso es lo que va a pasar específicamente en este lugar. Esos hombres están buscándolo de corazón. Estos hombres ya han sido introducidos en cierta manera a un conocimiento de por qué necesitan al Mesías y quién es este Mesías, qué es lo que Él iba a hacer. Es el Cordero de Dios, como hemos visto la semana pasada. Y estos hombres, al escuchar eso, al ver a Jesucristo, ¿qué van a querer hacer? Ir y conocerlo. Y es así como llegamos al versículo 38, donde dice: y volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Escucha lo que estos hombres respondieron. Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Hermano, este es un encuentro muy memorable, ¿sí? Este es un encuentro que debe estar marcado probablemente en nuestras Biblias. Y es un encuentro del cual quiero llamar la atención a ciertos detalles que muchas veces la gente no toma en cuenta. Jesucristo siente que hay dos hombres siguiéndolo. Jesucristo todavía no es tan conocido, aunque Juan el Bautista ya lo bautizó, Juan el Bautista ya lo apuntó, pero no se nos dice todavía hasta este punto de que estaba siendo seguido por mucha gente. Al parecer no, porque Jesucristo va a darse la vuelta y va a tener una conversación específicamente con estos dos hombres. Y Jesucristo pero les hace esta pregunta: ¿qué están buscando? ¿Qué quieren? ¿Sí? ¿Qué es lo que buscan? Y hago énfasis, hermano, en esta pregunta porque la respuesta que dan estos hombres es muy importante. La respuesta que dan estos hombres es muy importante. ¿Por qué? Porque en aquella época, hermano, la razón para muchas personas de buscar al Mesías eran muy variadas. Había gente que estaba buscando al Mesías, ¿por qué? Por las cosas materiales que el Mesías podía proveerles. En el tiempo de preguntas y respuestas hemos hablado un poco acerca de Judas. Judas era un hombre que estaba siguiendo a Jesucristo. ¿Por qué? Por las cosas materiales que él esperaba que Jesucristo pueda proveerle. Y a través del Evangelio de Juan vamos a encontrarnos con eso. Mucha gente va a estar buscando a Jesucristo, pero por las razones equivocadas. Mucha gente va a estar buscando a Jesucristo por lo que Jesucristo puede darles, y escucha, no específicamente por lo que Jesucristo es, no específicamente por quién es Jesucristo. En la época del apóstol Juan, en la época de Juan el Bautista, había muchas personas buscando al Mesías por variadas razones: poder, riquezas, reconocimiento. Los judíos estaban buscando un Mesías porque querían que alguien los libere del cautiverio que tenían en cierta manera bajo el dominio romano.
Los judíos, muchos de ellos estaban buscando un libertador político, el cual los libere y produzca en cierta manera un golpe de estado, el cual los libere del dominio de los romanos. Como vamos a ver más adelante, mucha gente va a querer seguir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos dio comida el día de ayer. Él pudo multiplicar unos peces, unos panes, y entonces ahora sí queremos seguirlo. Mucha gente va a querer seguir a Jesucristo por los beneficios, pero no específicamente por quién es Él. Y este es un detalle importante, hermano, por lo que les menciono. Esto es algo que vamos a ver en todo el Evangelio de Juan. Gente que quiere seguirlo por los beneficios, pero no le interesa realmente quién es Él. Vamos a ver gente la cual, mientras reciba cosas temporales, va a estar feliz de seguir a Jesucristo. Pero el momento que Jesucristo les diga, yo soy el pan del mundo, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el que soy, yo soy Dios, se van a alejar. Porque con los beneficios estamos felices, con los beneficios estamos conformes, pero no nos gusta quién eres. No nos gusta que nos confrontes con quién eres. Y esto, hermanos, es importante porque escucha lo que estos discípulos le van a responder a Jesucristo. Jesucristo les dice, ¿qué están buscando? ¿Qué es lo que quieren? Y ellos le van a decir, Rabí. Escucha, todavía ellos no lo conocen, ¿sí? Le llaman a Jesucristo Rabí, está bien, esto significaba de que lo reconocían como alguien superior, ¿sí? Lo reconocían como un maestro. Ser rabí en aquella época era una posición importante dentro del pueblo. Pero escucha lo que estos hombres van a decir, que ellos le dijeron rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, hermano? No es específicamente que le están pidiendo su dirección a Jesucristo. No es específicamente que le están pidiendo dónde específicamente vive. Estos hombres lo que quieren, hermano, es conocerlo a Él. En aquella época, cuando alguien te recibía y te abría las puertas de su morada, era porque estaba buscando tener una relación contigo. Era porque estaba buscando, en cierta manera, asociarse contigo. Es por eso que los judíos se van a escandalizar tanto de que Jesucristo le abra las puertas o pase tiempo con pecadores, entre a sus moradas, entre a sus casas. Estos hombres, hermano, esto es muy importante lo que ellos responden. Porque ellos le dicen, ¿dónde moras? Porque lo que ellos le están diciendo, ¿sabes? Lo que queremos es a ti. Te queremos a ti. Queremos conocer quién eres tú. Queremos saber quién eres. Nuestra búsqueda es por ti. Es por eso que ya he mencionado, que hemos leído en Jeremías 29:13, y me buscaréis, dice Dios. Dios no dice, van a buscar los beneficios que yo tengo. Y si tú lees el contexto de Jeremías 29, se está hablando de lo que sucederá cuando el pueblo judío iba a ser libre del cautiverio babilónico e iban a volver a su nación. Y Dios dice, a pesar de todos esos beneficios, a pesar de todos esos privilegios que ustedes van a tener, lo que va a suceder en ustedes es que me van a buscar a mí. Van a querer conocerme a mí. Van a querer saber quién soy yo. Hermanos, sí, mucha gente puede venir a la iglesia porque se le ofrece, si vienes, vas a tener un mejor trabajo. Si vienes, te vas a sanar. Si vienes, vas a arreglar tu matrimonio que quizás está en mal estado. Mucha gente puede venir de esa manera, pero esa no es la forma de llegar a Cristo. La forma de llegar a Cristo, hermano, es quiero conocerte a ti, te quiero a ti. ¿Te acuerdas lo que dice el salmista? ¿Te acuerdas lo que dice el salmista en el Antiguo Testamento? Fuera de ti, ¿qué dice el salmista? Nada deseo. Al que yo quiero, al que yo deseo, al que por mi alma clama, es a ti. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Dios mismo le va a decir al pueblo judío, mas si desde allí me buscareis, a mí, a Jehová tu Dios, me van a hallar. Hermano, mucha gente sí busca a Dios. Los incrédulos, hermano, buscan a Dios cuando ¿qué? Cuando necesitan cosas, ¿sí o no? Cuando pasan problemas, cuando pasan aflicciones, cuando caen en pobreza, cuando pasa algo así. Sí, mucha gente está dispuesta a buscar a Dios, pero no le están buscando a Él. Están buscando lo que Él les puede proveer. Están buscando cosas temporales que Él les puede dar y mucha gente está conforme con eso. Pero estos hombres, hermano, acaban de escuchar que Jesucristo es el Mesías, el Cordero de Dios, y le van a decir, queremos conocerte a ti. Queremos morar contigo, queremos en cierta manera asociarnos contigo. Te quiero a ti. Quiero al Cordero de Dios, es eso lo que yo quiero.
Eso es importante, hermano, que tú puedas comprender, porque si no has llegado a Jesucristo de esta manera, probablemente no dures mucho tiempo, ¿sí? Mucha gente en el Evangelio de Juan, como ya he mencionado, después de conocer realmente quién es Cristo, y como Cristo no nos promete multiplicar los panes y los peces todos los días, entonces, ¿sabes? Duras esta palabra, mejor ya no. Mejor ya no. La gente que llega a Jesucristo por otros motivos no dura. La gente que llega a Jesucristo y a su salvación por quién es Él, es la gente que dura, hermano. Es la gente que permanece hasta el final. El profeta Habacuc, escucha qué es lo que va a decir. Todo lo he perdido, va a decir el profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 17 en adelante. No están dando fruto, no hay nada, hemos perdido todo, pero te tengo a ti y tu salvación. Y está bien, no necesito más. Y estos discípulos se van a acercar a Jesucristo y le van a decir, queremos buscarte a ti, ¿sí? Queremos saber quién eres tú. Y la característica de estos dos discípulos, que este es el inicio de su vida y de la experiencia que van a tener con Cristo, es de que Juan como Andrés van a permanecer hasta el final. Tanto Juan como Andrés van a permanecer hasta el final. Y como ya les dije, hermanos, y debo decirles una vez más, si tú estás buscando a Jesucristo específicamente por los beneficios temporales y no por quién es Él, no vas a durar mucho. ¿Y qué es lo que va a suceder en este contexto? Versículo 39, ¿qué es lo que Jesucristo va a decirles? ¿Qué es lo que Jesucristo va a hacer? Lo mismo que nos va a decir Él más adelante en el Evangelio de Juan. El que viene a mí, ¿yo qué hace? Dice Jesucristo, yo no le echo fuera. Si me buscas de todo tu corazón, me vas a encontrar. Hermano, esa es una promesa. Si me buscas de todo tu corazón, me vas a encontrar. ¿Cómo se resuelve eso con la soberanía de Dios? Vamos a ver eso un poco más adelante. Hay una tensión ahí que no la voy a negar. Pero eso es lo que va a suceder. Escucha lo que Jesucristo les va a decir. Les dijo, venid y ved. Venid y ved. ¿Quieren conocerme? ¿Quieren saber quién soy yo? Les voy a dar lo que están buscando. Les voy a dar lo que están buscando. Hermano, y esto, si bien no quiero alegorizar mucho el pasaje porque es un pasaje histórico, es un pasaje narrativo, reconocemos eso, sí está, hermano, ligado a promesas como las que hemos mencionado. Si tú buscas de todo tu corazón al Señor, lo vas a encontrar. Esa es una promesa. Eso es algo que sí o sí va a pasar. Mucha gente cuando hablamos de la soberanía de Dios piensa que hay personas que están buscando a Dios y que Dios les dice, no, lo siento, no te quiero. No, no es así. Cualquier persona que busque a Dios sinceramente, de corazón, lo va a encontrar, lo va a hallar. Y eso es lo que va a suceder con Juan y con Andrés. Lo van a hallar. Y este encuentro, hermano, va a ser tan sorprendente y va a ser tan memorable que el apóstol Juan, hermano, se va a acordar incluso hasta de los detalles de este encuentro. Ahora pregunta, ¿cuántos años tenía el apóstol Juan cuando escribe este relato? Esos son detalles a veces importantes, hermanos. Por eso en las Biblias de estudio normalmente tienes una introducción a los libros para que conozcas un poco del momento en el que fue escrito todo esto. ¿Cuándo sucedió este encuentro? Jesucristo tenía aproximadamente unos 30 años. Juan, su primo, al parecer era menor que Jesucristo. Podrá haber tenido, no sé, quizás algunos dicen entre unos 17, 20 años, 21. ¿Y cuántos años tiene el apóstol Juan cuando escribe este evangelio? ¿Cuántos años? ¿Casi 100? ¿Más de 90 quizás? Y escucha los detalles que te va a dar el apóstol Juan. Escucha los detalles que te va a dar después de décadas de este encuentro. Jesús les dijo, venid y ved, versículo 39. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Juan, hermano, se va a acordar incluso en una época en la que no tienes celular, no tienes reloj, se va a acordar incluso la hora de este encuentro. Se va a acordar. Ahora, hermanos, no estoy por si acaso poniendo aquí un parámetro de que cada uno de nosotros nos acordamos la hora exacta de nuestra conversión o algo así. Muchas veces no pasa eso. Pero este es un encuentro memorable, hermano. Es un encuentro especial en el cual el apóstol Juan junto con Andrés van a conocer y van a pasar un día entero con el Mesías. Y es un momento tan importante que el apóstol Juan, incluso siendo anciano, se acuerda todavía el día, se acuerda la hora y se acuerda qué es lo que sucedió. ¿Qué es lo que sucedió?
Probablemente este para el apóstol Juan, hermano, es uno de sus días más importantes. Es uno de los días más importantes en toda su vida. A tal grado que te puede decir qué es lo que sucedió y a qué hora sucedió esto. Ahora, respecto a la hora, aquellos que conocen un poco del Evangelio de Juan saben que hay una discusión. Algunos dicen de que Juan está utilizando el horario judío. Otros dicen que está utilizando Juan el horario romano. El horario romano es muy parecido al que nosotros tenemos. Yo sinceramente me inclino, y vamos a tener esta discusión más adelante cuando lleguemos a la muerte de Jesucristo, de que Juan está utilizando el horario romano, ¿sí? Porque no tiene motivo Juan casi en el 90 después de Jesucristo de utilizar el horario judío. No hay un motivo específicamente histórico para eso. Lo cual significa de que Juan y Andrés se están encontrando con Jesucristo aproximadamente a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Y lo que Juan nos dice es de que Jesucristo les va a decir, vengan y vean. Para eso he venido, para que me conozcan. Vengan y vean, y aquel día se van a quedar todo el día con él, porque era la hora 10. Y eso es importante. ¿Por qué Juan nos diría que era la hora 10? En el horario judío hubieran sido las 4 de la tarde, ¿sí? En el horario romano eran las 10 de la mañana, lo cual yo creo que expresa mejor lo que Juan quiere expresarnos acá, y es de que estuvieron todo el día con él. Y después de eso se nos relata y se nos presenta ahora otro personaje, el cual es Andrés. Escucha lo que se va a decir de Andrés, versículo 40. Este es uno de los hombres, junto con el apóstol Juan, que estuvo con Jesucristo todo ese día. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Andrés, hermanos, fue un discípulo del cual no llamó tanto la atención. Es más, vas a ver en los evangelios que no se le repite muchas veces el nombre de Andrés. Probablemente sí estaba entre aquellos que eran más cercanos a Jesucristo. Entre los más cercanos a Jesucristo estaban Juan, estaba Pedro, obviamente, estaba Jacobo, y normalmente se lo menciona al final a Andrés. De ahí en adelante los demás discípulos y los demás apóstoles no son tan conocidos. Pero Andrés no es muy conocido, e incluso algunos llegan a decir de que Andrés no es tan conocido porque fue opacado por su hermano que se llamaba Simón Pedro. Y es interesante, esto incluso lo encuentras en este mismo versículo 40, porque es la primera vez que se nos va a mencionar a Andrés en este capítulo, en este evangelio, y no se lo va a mencionar separado de Pedro. Se lo va a mencionar como Andrés, como que la gente se quedara, ¿qué Andrés? ¿Sí? ¿Quién es ese Andrés? El hermano de Simón Pedro, y entonces la gente decía, ese Andrés, ¿sí? Ese Andrés que sí necesitaba en cierta manera una introducción y necesitaba esa relación con Pedro para que la gente reconozca y se acuerde en cierta manera quién es él. Pero déjame darte, hermano, alguna información acerca de este discípulo del cual Juan nos presenta en este pasaje. A pesar de que Andrés era menos conocido que Pedro y era conocido en cierta manera por ser el hermano de Pedro, Andrés no era alguien que llamó mucho la atención, pero hay algo que vamos a ver de Andrés, incluso ya comenzando este evangelio, y es que este Andrés, hermano, va a tener algo que probablemente lo adquirió de su mismo primer maestro, que fue Juan el Bautista, y es de que quería que las personas conozcan a Jesucristo. Eso es algo que vas a encontrarte de Andrés. Inmediatamente, esto es lo primero que va a hacer Andrés. Va a conocer a Jesucristo, va a entender quién es Él, va a pasar tiempo con Él y va a querer que otras personas conozcan a su Señor, conozcan al Salvador. Es más, Pedro va a llegar gracias a la predicación en cierta manera de Andrés, al impulso de Andrés. Y eso es un detalle interesante porque, como he mencionado, si bien no sabemos mucho de Andrés en los evangelios, lo que sí vemos en Andrés una y otra vez es que es un hombre llevando a las personas a Jesucristo. En Juan capítulo 12, versículo 21 al 22, se nos dice de que había unos griegos que querían ver a Jesucristo. Adivina quién va a ser el que los lleve a Jesucristo. Andrés. En Juan capítulo 6 nos encontramos con este momento en el cual Jesucristo ve que hay una multitud la cual tiene mucha hambre, porque ya ha pasado, es largo el día, ya había pasado bastantes horas de que lo estaban siguiendo. Y adivina quién es la persona que va a llevar a estos niños con 5 panes y 2 pececillos. Andrés va a ser el que lleva a estas personas a él. Y es eso lo que vemos específicamente incluso acá, versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, quiero que conozcas a alguien. Si bien no sabemos mucho de Andrés por los evangelios, lo que sí sabemos es de que Andrés era un hombre comprometido a que la gente conozca a Jesucristo.
Nunca buscó ser el primero, nunca buscó tener el lugar tal vez que tuvo su hermano Pedro, pero él estaba conforme, hermano, con que la gente llegue a Jesucristo. Y eso es lo que va Pedro, de aquí en adelante es el que va a sobresalir, Pedro de aquí en adelante es el que va a meter la pata, el que va a ser el más llamativo entre los apóstoles, incluso hasta el capítulo 15 de Hechos, Pedro es el que más llama la atención, después todo se enfoca en el apóstol Pablo. Y Andrés, hermano, va a estar feliz, escucha esto, va a estar feliz en tal vez tener el segundo lugar, no ser tan conocido, ser en cierta manera un poco anónimo, pero feliz mientras él pueda, ¿qué? Llevar personas a Jesucristo. Eso es un detalle importante, hermanos, ¿sí? Porque en nuestra época lamentablemente se ve, incluso en el ambiente, sobre todo más bien en el ambiente pastoral, celos. ¿Han visto eso? Personas que se celan porque un pastor llama más la atención que otro, y entonces hay pleitos, hay peleas, hay celos, hay contiendas. Eso no es lo que va a pasar aunque vamos a ver una de esas contiendas la cual Jesucristo va a tener que corregir dentro de sus discípulos, pero específicamente en el caso de Andrés no vamos a encontrar eso. Y lo que más bien sí vamos a encontrar en Andrés, la historia nos cuenta, es que después de su ministerio con Jesucristo y haber sido entrenado por él se va a dedicar a predicar en Grecia, se va a dedicar a predicar en Asia Menor, y él va a ser un hombre fiel hasta el final. Él va a ser un hombre el cual va a estar dispuesto a morir crucificado, así como su Señor. La gran diferencia es que Andrés va a ser crucificado en una cruz en forma de X en realidad, no en una cruz específicamente. En dos maderos en forma de X, él va a estar dispuesto a morir por nuestro Señor Jesucristo. Y te puedo asegurar de que él no se imagina todavía todas estas cosas. Estamos ahora en su primer encuentro todavía. Entonces Andrés se encuentra con Jesucristo. Y lo primero que va a hacer es, quiero que otros lo conozcan. Y su preocupación más grande va a ser primero su hermano Simón. Y como ya he mencionado, pero voy a hacer un poco más de énfasis en esto, hermano, es una característica importante en Andrés y es una característica, escucha, importante en todo verdadero discípulo de Jesucristo. Es una contradicción ver personas que dicen que conocen a Jesucristo, y no ves que tengan este deseo de que otros lo conozcan. Es algo muy contradictorio, sobre todo cuando lees las palabras de Andrés. Escucha el versículo 41. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Hermano, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Te acuerdas cómo llegó Andrés a Jesucristo? Rabí, queremos conocerte. Rabí, se acerca a Jesucristo y le dicen, sabes, tú tal vez eres un maestro. Eres un rabí, eres alguien importante, pero pasan un día con Jesucristo y ellos ya saben, no, no es solamente un rabí, no es solamente un maestro, este es el Mesías. ¿Qué significa de que Jesucristo sea el Mesías, hermano? ¿Qué es lo que significa? Significa, hermano, que es el cumplimiento de la promesa hecha por Dios desde Génesis 3, capítulo 15. Significa de que ha llegado aquel hombre del cual, escucha, toda la historia del universo está fundamentada, en el cual toda la historia está fundamentada. Alguna vez alguien me preguntó por qué Dios creó al mundo, por qué Dios creó al hombre. ¿Cuál fue la respuesta? Por Cristo. Todo, hermano, gira alrededor de Cristo. Dios ha creado este planeta para que Cristo sea conocido. Dios crea al hombre e inmediatamente el hombre peca y Dios, ¿qué le promete? Un Mesías, un Salvador. Todo el Antiguo Testamento se trata de quién va a ser Él que nos va a salvar, cuándo va a llegar, qué es lo que va a hacer para salvarnos. Toda la vida en el Antiguo Testamento de los judíos giraba alrededor de eso. Y Andrés le va a decir a su hermano, hemos encontrado a aquel que nos va a salvar de la maldición de Génesis. Hemos encontrado a aquel, eso es lo que significa ser el Mesías, hermano. Hemos encontrado a aquel que nos va a salvar de la condenación eterna. Hemos encontrado a aquel que nos puede reconciliar con Dios. Hemos encontrado a aquel por el cual podemos encontrar perdón de pecados y una relación nueva con nuestro Creador y la vida eterna. Hemos encontrado a aquel que es nuestro Rey prometido, nuestro profeta prometido, nuestro sacerdote prometido. Hemos encontrado a aquel por el cual hemos sido creados. Y hermano, imagínate a alguien que pueda decir eso y no me interesa que otros lo conozcan. Después yo ponía este ejemplo. Imagínate una persona que ha encontrado la cura del cáncer.
y que se duerma en su casa y diga, sabes, no me interesa que otros la conozcan. Imagínate eso, ¿no verías a esa persona como una persona que odia a la humanidad? ¿Una persona que odia a su prójimo, a sus vecinos? ¿No lo verías de esa manera? Tiene la cura del cáncer y no la quiere compartir. Hermano, ¿cuánto más esto se aplica a personas que dicen que han conocido a Jesucristo como su Mesías y no parece haber un deseo de compartir quién es Él, de que otras personas lo conozcan? Eso no es lo que le va a pasar a Andrés. Y eso no es lo que le pasa a un verdadero cristiano. Es más, el apóstol Pedro mismo va a decir, 1 Pedro 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Andrés va a entender eso. He conocido al Mesías. He encontrado la salvación eterna. He encontrado a aquel que nos va a poner una vez más en una posición de amor, de amistad, en una posición de filial incluso con nuestro Creador. He encontrado a aquel que nos va a rescatar de la maldición. Y tú te puedes imaginar un poco, hermano, qué es lo que habrá conversado Jesucristo con estos dos discípulos en ese día que pasaron juntos. Sinceramente, hermano, la conversación que podrían haber tenido se podría expandir en Romanos, se podría ver en Romanos quizás. ¿Te acuerdas lo que Juan el Bautista dijo para que estos hombres lo persigan? ¿Él es quién? No dijo él es un milagrero, no dijo él es un rabí, dijo él es un cordero, el cordero de Dios. Te puedo asegurar de que mucho de la conversación que tuvieron es lo que tal vez encuentras Romanos capítulo 3, versículo 24 en adelante, cuando Pablo va a mencionar a Jesucristo como nuestra propiciación. Puedes imaginarte a Andrés y a Juan preguntándole a Jesucristo, ¿qué es esto de que seas un cordero? Jesucristo explicándoles lo que yo les expliqué la semana pasada de lo que representaba un cordero, de la necesidad que alguien aplaque la ira por nosotros, de la necesidad de que alguien tome nuestro lugar como un sustituto y reciba la condena que nosotros recibimos. Puedes imaginarte a Jesucristo diciéndoles a estos hombres lo que Pablo nos dice, Gálatas, capítulo 3, aquel que no guarda la ley de Dios es maldito, pero Cristo se hizo hombre para ser maldito por nosotros. Y Andrés, hermano, ha encontrado eso. Ha encontrado eso porque en este simple título que le da Jesucristo, el Mesías, es lo que Andrés ha encontrado. Ha encontrado al Salvador del mundo. La única persona que puede resolver el problema más grande que tenemos, que es el pecado, la ira de Dios que está sobre nosotros. Y entonces Andrés encuentra, hermano, al Salvador. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Encuentra al Salvador y quiere que otros lo encuentren también. Quiere que otros lo conozcan también. Eso, hermano, es algo que surge de manera natural. Aquí no vemos, hermano, a Jesucristo diciéndoles ya, ustedes vayan y prediquen, ¿sí? No. Aquí vemos de manera natural a un hombre que ha encontrado la salvación y que quiere que otros la encuentren. ¿Y qué más importante que primero ir a su familia, sí o no? Sinceramente, yo dudo mucho de la salvación de personas que dicen conocer al Señor y no buscan que sus familias lo conozcan. Y pueden estar tranquilos cuando tienen hermanos, padres, primos que no conocen al Salvador. Pueden estar tranquilos. Es muy extraño. Es muy raro. Incluso, como he mencionado, es una contradicción. Porque Andrés, vemos acá, el primer discípulo de Jesucristo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir corriendo a su hermano y le va a decir, hemos encontrado al Mesías. Y como he mencionado, esta no es una frase o un título trivial. Aquí Andrés está diciendo, aquí está el propósito por el cual hemos sido creados. Hemos encontrado aquel por el cual todo esto ha sido hecho. Porque Dios ha creado todo este universo para que mostrar la gloria de su Hijo en la salvación, en la redención de su pueblo. Y entonces Andrés va corriendo a su hermano Simón y le dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado al Mesías. Y escucha lo que dice el versículo 42. Y le trajo a Jesús. ¿Sí? No se va a quedar tranquilo, Andrés, simplemente, ¿hemos hallado al Mesías? No, le trajo a Jesús. Hermano, no te asustes y tal vez algunos de ustedes han experimentado eso, tal vez aquí tenemos alguna visita, en la cual tienes personas cerca tuyo que parece que te quieren obligar a que te vuelvas cristiano, ¿sí? No te asustes mucho, es gente que te ama. Yo he cometido ese error.
Yo he cometido ese error, en cierta manera, si se le podría llamar error, al ver a mis hermanas, las cuales no conocían a Jesucristo. Ellas saben, a veces es como si hubiera querido forzarlas a que conozcan, conócelo. No me puedo quedar tranquilo hasta que lo conozcas. Entonces, Andrés no se va a quedar solamente con, he encontrado al Mesías. Te cuento, ayer me he visto con él. No, quiero que vengas y quiero que lo conozcas. Quiero que tú mismo lo conozcas. ¿Por qué? Porque la salvación es personal, eso no lo podemos negar. Dios utiliza instrumentos como Andrés para guiar a las personas, pero al final Simón Pedro también tiene que encontrarse con Cristo de manera personal. No alcanza con lo que su hermano le diga, no alcanza con lo que su hermano experimentó, sino que Pedro tiene que hacer lo mismo que Juan y Andrés e ir y conocer a Jesucristo de manera personal. Eso es lo que tiene que suceder. Y entonces Andrés, ¿qué hace? Le trajo a Jesús, y ahora aquí nos encontramos con uno de los encuentros igual más memorables en esta primera etapa de los discípulos. Nuestro texto, hermano, nos dice de que Jesucristo lo miró. Ahora, Jesucristo está mirando a Pedro, hermano, como vamos a ver más adelante, sabiendo quién iba a ser este hombre, ¿sí? Y esta palabra, hermano, mirar, es una palabra interesante, porque no es simplemente como que le giró la vista a él, ¿sí? Sino es como si lo hubiera mirado de pies a cabeza, así de... La palabra griega es emblein, que significa mirar fijamente. Mirar a alguien, incluso cuando esta palabra se utilizaba en este contexto, para referirse a alguien que está mirando algo fijamente porque quiere discernir algo. Porque quiere discernir algo. Y eso es lo que Jesucristo probablemente estaba haciendo. Estaba discerniendo quién es Él. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Versículo 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, esto es muy importante, ¿sí? Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Esto es clave, hermanos. Por lo que hemos visto desde el principio de esta exposición. Hemos visto, hermanos, a hombres que están buscando a Jesucristo. ¿Sí? Hemos visto a Juan, Andrés buscando a Jesucristo. Ahora vemos a Andrés llevando a su hermano a Jesucristo. Y Pedro va a llegar y Jesucristo le va a decir, yo ya sé quién eres. Esto no es sorpresa para mí, ¿sí? Y esto es de suma importancia. Esto no es una casualidad, esto no es un encuentro casual. Y como muchas veces he dicho, mucha gente cree que así es Dios, ¿verdad? Mucha gente cree que así es Cristo. Mucha gente cree que está Dios ahí en el cielo rogando, por favor, ojalá alguien me encuentre, ojalá alguien me busque. Y cuando llega alguien, Dios dice, sí, por fin alguien me encontró. No. Dios, aquí Jesucristo, va a decir, yo ya sé quién eres. Yo ya sé quién eres. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Ahora, para que entiendas esto un poco más, hay ciertas cosas que debemos analizar. Hermano, para la época de Jesucristo, no sé si sabías, pero el nombre de Simón era un nombre bastante común. Era un nombre bastante común. Solamente en el Nuevo Testamento encontramos como 8 hombres con el nombre de Simón, aparte de Pedro. Había muchos hombres llamados Simón. Incluso entre los apóstoles había otro llamado Simón. Incluso Jesucristo tenía un hermano que se llamaba Simón. Era un nombre bastante común, como en nuestra época a veces sucede, ¿verdad? Había una época en la que había hartos Kevines. Todos se llamaban Kevin, de un momento a otro había hartos. Era así, hermano, el nombre Simón era así, ¿sí? Ahora no sé cuál es el nombre más común, la gente está haciendo más original en nuestra época. Simón Pedro, si bien ya tenía, hermano, un nombre bastante común, él también era un hombre común y corriente, no tenía un motivo específicamente por el cual haya sido conocido por Jesús de manera intrínseca en él, ¿sí? De manera humana estoy hablando. Pedro no era un gran gobernador, Pedro no era el hijo de un gran líder en su época, Pedro era un simple pescador, Era un hombre más. Era un hombre que, como en algún momento vamos a estudiar sus epístolas, era un hombre que sí tenía cierto grado de educación. La forma en la que Pedro escribe sus epístolas muestra un dominio del idioma griego bastante especial para su época, pero era un hombre común y corriente. Hay un libro que MacArthur escribió que se llama 12 hombres comunes y corrientes. Es porque eso era lo que eran los apóstoles, eran hombres comunes y corrientes. Y Pedro era así, era un simple pescador. Humanamente hablando, no había un motivo por el cual Jesucristo lo hubiera tenido que conocer.
lo hubiera tenido que conocer, así como a César, así como a Pilato, así como Herodes Antipas. Ya se entiende, ellos eran gobernadores, tetrarcas, etcétera. Ellos eran gente conocida, era gente popular. Pedro no. Pedro no era uno de esos hombres. Pero Jesucristo le dice, yo sé quién eres. Yo sé de dónde vienes. Hermano, ese es un detalle muy importante. Porque lo que te va a suceder, y espero que lo que ya les haya sucedido a muchos, cuando tú llegas al Evangelio, hermano, llegas a Cristo, llegas a la salvación, no tardas mucho tiempo en darte cuenta, esto estaba planeado. Esto no fue casual. Esto no fue un accidente. Sí, la ciencia, sí, mucha gente dice de que todo es producto del azar, del accidente. Cristo aquí le está mostrando a Pedro, esto no es producto del azar. Yo ya sé quién eres tú. Yo ya sé quién eres tú. Y ni siquiera solamente eso. Jesucristo le dice en este versículo, yo ya sé quién eres y yo ya sé lo que vas a llegar a ser. ¿Has visto eso en este pasaje? Escucha una vez más versículo 42. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Yo sé de dónde vienes, yo sé quién eres. Y escucha, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y yo sé quién vas a ser. Yo ya sé, yo te conozco. Hermano, eso es muy importante. Este hombre Pedro, este hombre Simón, que luego sería conocido como Cefas o como Pedro, sería un hombre, hermano, lleno de defectos, ¿sí? Y es la verdad, y eso vas a encontrar en el Nuevo Testamento, especialmente en Pedro, porque va a ser el más hablador de todos. Pedro era impulsivo, Pedro hacía promesas que no podía cumplir, Pedro tenía los ojos puestos en las cosas de la tierra, Jesucristo lo va a confrontar con eso. Pedro incluso era un hombre violento, ¿te acuerdas lo que va a hacer cuando Jesucristo va a ser a punto, está por ser arrestado? Pedro va a sacar su espada y le va a cortar la oreja a un hombre que se llamaba Malco, que era un guardia del templo. Pedro era así. Pedro sería el que negaría a Jesucristo 3 veces, a pesar de que él mismo había prometido, yo jamás me voy a escandalizar, yo jamás voy a abandonarte. Pedro lo va a negar 3 veces. Ahora, Pedro en el Evangelio de Lucas, sí hemos visto algo interesante en él. Lucas capítulo 5 se nos dice que cuando vio, este es un encuentro después de este encuentro, se nos dice que Pedro, después de la pesca milagrosa en Lucas capítulo 5, versículo 8, va a reconocer quién es Jesucristo y le va a decir, aparte de mí soy pecador. Eso sí es algo bueno en Pedro. Él va a reconocer su condición, va a reconocer su maldad, va a reconocer de que no merece absolutamente nada. Pero en general, hermano, a ninguno de los discípulos, por si acaso, ninguno de los apóstoles se nos presentan como superhombres, se nos presentan como santos, se nos presentan como hombres, los cuales eran en cierta casi perfectos, como muchos los quieren presentar en nuestra época. No, eran hombres completamente defectuosos. Y esto es importante, hermano, ¿por qué? Porque Jesucristo no recibe a justos, Jesucristo recibe a pecadores y los guía a la salvación. Y Jesucristo ve a Pedro y ya sabe quién es él, ya sabe quién va a ser él y lo recibe. Hermano, eso sinceramente cuando estudié este pasaje es un gran consuelo para mí espero que sea también para ti. Porque Cristo no te recibe, hermano, con una máscara. Mucha gente cree que esta es la religión cristiana, que nos ponemos una máscara de bondad y de buenitos y de justos, y entonces así es que Cristo nos quiere. No, Cristo ya sabe quiénes somos. Cristo conoce absolutamente todos nuestros pecados. El apóstol Juan aquí, hermano, no está escribiendo estas palabras al azar. El apóstol Juan está escribiendo estas palabras para luego, escucha lo que va a decir en el capítulo 2, versículos 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hermano, Jesucristo ya sabe quién es Pedro. Conoce todos sus pecados, conoce toda su maldad, conoce cómo lo va a negar, conoce todo eso y Jesucristo lo recibe. Jesucristo le dice, yo ya sé quién eres, yo ya sé quién eres. El llegar a la salvación, el llegar a Jesucristo, el llegar al Mesías, el ser reconciliados con Dios no depende de quién soy, sino como estamos viendo incluso en este pasaje, hermano, de lo que depende es de que Dios haya planificado esto.
¿Por qué es esto? Esto es algo que ves en este versículo muy claramente. Escucha, vayan conmigo a Romanos 9. Quería leer este pasaje después, pero lo voy a leer ahora. Y escucha lo que Dios dice, ¿sí? Y dime si no se relaciona con lo que estamos leyendo en Juan capítulo 1. Jesucristo ve a Pedro y le dice, yo ya sé quién eres. Y le dice, yo ya sé qué vas a hacer. Escucha lo que Pablo va a decir, Romanos 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también que dice, los predestinó. Hermano, este es el motivo por el cual cuando alguien llega a Jesucristo, Jesucristo no se sorprende. Y no vamos a ver eso solo con Pedro, vamos a ver más adelante con Natanael también en 2 semanas. ¿Qué dice Pablo? A los que antes conoció, a ellos ya los había predestinado. Cuando alguien llega a Jesucristo, Jesucristo dice, sí, yo ya sé quién eres. Es más, lo que dice el profeta Isaías, capítulo 43, versículo 7, yo te he creado para esto. Eso va a decir el profeta Isaías. Y escucha lo que continúa diciendo Pablo en Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios los conoce de antemano, Dios los predestina y Dios ya tiene un plan para ellos. Es exactamente lo que ves en el primer encuentro de Pedro con Jesucristo. Yo ya sé quién eres, yo ya sé de dónde vienes y yo ya sé hacia dónde vas. Tú vas a ser Pedro. Tú vas a ser Pedro. Pedro no se imagina, hermano, todavía toda la historia que le espera con Jesucristo. Pero lo que Jesucristo le dice, yo ya te conozco y yo ya tengo un plan para ti. Y específicamente, mientras vayamos estudiando el Nuevo Testamento, vamos a encontrarnos eso. Este es Pedro. Jesucristo le cambia en cierta manera el nombre y le dice, tú eres Simón, pero ahora vas a ser Cefas, Pedro. ¿Qué significa esto de Cefas, Pedro? Cefas simplemente es el término arameo para Pedro. Pedro es del término griego. ¿Qué significa Petras? Significa una piedrita, ¿sí? Esto es importante, porque los católicos quieren poner a Pedro como la piedra fundamental. No es lo que Cristo dice. Él es Petras. La piedra fundamental es Petros en el griego. Pero Pedro es Petras, es una piedrita fundamentada sobre la roca que es Cristo. Él es una piedrita más, ¿sí? Pero no lo vamos a descartar tampoco simplemente porque es una piedrita, porque él va a ser un apóstol y uno de los más importantes en el Nuevo Testamento. Y Jesucristo le dice, yo sé quién eres y yo sé qué es lo que vas a hacer. Y es esto lo que tú vas a ver en Pedro. Vas a ver cómo va a haber un proceso en el cual Jesucristo va a trabajar en su vida y para que luego lo conozcamos como lo conocemos ahora, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro. Jesucristo, sí, Pedro era impulsivo, Jesucristo mismo vio eso. Sí, Pedro era hablador. Sí, Pedro era de doble ánimo cuando llegó a Jesucristo. Sí, Pedro era un hombre bastante inconstante e inestable. Era un hombre muy poco sabio. Pero Jesucristo le dice, yo sé quién vas a ser. Tú eres una piedrita, pero sí, tú vas a ser uno de los fundamentos de mi iglesia. No la piedra sobre la cual se fundamenta, que es Cristo. Pero como el apóstol Pablo va a decir, Efesios capítulo 2, versículo 20, los apóstoles serían el fundamento sobre el cual la iglesia se edifique. Y hermano, tú vas a ver eso en Pedro. Y esto es importante en este pasaje, porque Dios nos recibe tal como somos. No nos ama tal como somos, Él nos ama a pesar de lo que somos, y Él nos recibe a pesar de lo que somos, y ya sabe quiénes somos. Y Él tiene un plan, pero Él tiene un plan, y el plan es santificarnos, y es eso lo que vas a ver en Pedro. En Hechos capítulo 2 vamos a ver que Pedro ya no se avergüenza de Jesucristo, ya no niega a Jesucristo, sino que Pedro predica incluso a los asesinos de Jesucristo. Un sermón con tanto poder del Espíritu Santo que 3,000 personas se van a convertir en ese mismo día. Este hombre común y corriente, de un momento a otro, se va a convertir en uno de los líderes más importantes en el Nuevo Testamento. Se va a convertir en un predicador ferviente. Se va a convertir en uno de los que ya mencionados sería el fundamento sobre el cual todos nosotros debemos construir la iglesia. Incluso en el Nuevo Testamento tú encuentras cómo hubo un cambio de actitud en Pedro. Este hombre que la noche del encarcelamiento de Jesucristo sacó la espada para matar a alguien, este hombre después en 1 Pedro le va a escribir a los cristianos que están siendo encarcelados, que están siendo maltratados. Escucha lo que Pedro les va a escribir, no devolviendo mal por mal, ni maldiciendo, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.
Y alguien le podría haber dicho a Pedro, sí, Pedro, pero tú le cortaste la oreja a Malco, a mí no me engañes. Sí, eso es lo que Pedro era. Eso es lo que Pedro fue. Pero la buena obra que Dios comienza, ¿qué hace? Dios la va perfeccionando y es eso lo que van a ver en Pedro. Pedro el hablador, el cual Jesucristo va a decir, Pedro, me vas a abandonar. Pedro, me vas a negar. Y Pedro dice, ¿sabes? No me importa tu palabra, yo te digo no. Ese mismo Pedro después va a decir, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ya no más, ya no se trata de lo que yo quiera decir, sino se trata de lo que Él dice. Y es eso lo que vas a ir viendo, hermano, en Pedro. Y como he mencionado, hermano, comenzando esta sección en la cual vemos a los primeros discípulos de Jesucristo, nos encontramos con esto. Hombres que han escuchado la predicación y que al escuchar la predicación de Jesucristo quieren conocerlo a Él. No van a estar conformes hasta que no conozcan a Él. Quieren verlo a Él, quieren saber quién es Él. Una vez que lo conocen, reconocen claramente que Jesucristo no es cualquier hombre, es el Mesías. Y estos hombres, tan como Andrés, van a buscar ¿qué? Ahora queremos que lo conozcan otras personas más. Y entonces ahí nos encontramos con Pedro. Y con Pedro, hermano, en esta sección nos encontramos con esto. La soberanía de Dios en la salvación. Dios ya sabe quién eres. Y Dios ya tiene un plan trazado. Ahora, Pedro no se esperaba, te puedo asegurar, el plan que Dios tenía para él. Pedro va a ser un hombre fiel, va a tener una transformación, como hemos visto, una santificación bastante visible. Pero Pedro va a tener que sufrir por su Señor terribles cosas. Es más, la historia nos cuenta de que Pedro va a morir, como muchos saben, crucificado, ¿verdad? Y ni siquiera crucificado como Cristo, sino crucificado de cabeza, porque Pedro va a decir, no soy digno de ser muerto como mi propio Señor. Así que crucifíqueme de cabeza, porque no me merezco morir igual que Él. Pero antes de eso, ¿sabes qué le pasó a Pedro? Los romanos lo amenazaron primero con matar a su esposa. Y su esposa estuvo dispuesta a morir primero, y Pedro vio esa muerte y después murió por su Señor Jesucristo, dándole toda la gloria. Y es eso lo que Jesucristo ya nos introduce, hermano, en esta sección. Y es esto lo que pasaría, hermano. Lo que estamos viendo en esta sección es sinceramente lo que sucede hasta nuestra época. Con detalles distintos, sí, nosotros no vemos a Jesucristo igual, pero alguien nos predica de Cristo. Y vamos y queremos conocerlo a Él. Queremos saber quién es Él. Reconocemos quién es el Mesías y de manera natural queremos que otros lo conozcan también. Y cuando profundizamos en la salvación nos damos cuenta que cuando llegamos a Dios, Él ya sabía quiénes éramos. Todo esto ya era parte de su plan. Y es esto lo que el apóstol Juan nos está presentando acá, hermano, que se repite hasta nuestros días y se va a repetir hasta el final de nuestros días.